Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Restrepo, yo soy colombiano, pero vivo en Estados Unidos desde hace 18 años y es para mí un honor estar acá presente y poder compartir con ustedes un área que nos apasiona mucho y que hemos tratado de trabajar un poco para poder ver cómo podemos mejorar los resultados de los pacientes. Yo trabajo en una unidad de cuidado intensivo médica y soy el director de la unidad en San Antonio, Texas. Le agradezco a todo al comité y a todas las personas que hicieron posible poder estar acá. Aquí dispongo de los conflictos de interés. El conflicto de interés principalmente para esta charla es que pertenezco al panel que reescribirá las guías de neumonía nuevamente en el IDSA y en el ATS, y que recibo fondos del Instituto Nacional de Salud para estudiar el beneficio de los macrólidos en pacientes con sepsis. Entonces voy a intentar hacer lo mejor posible de no estar muy sesgado a favor de los macrólidos. Si al final lo estoy, desgraciadamente la industria no tiene mucho interés en los macrólidos porque valen prácticamente pesos, lo que significa que no hay mucho interés, pero lo que nosotros estamos tratando de estudiar les diré un poquito más adelante. Yo tengo solamente un objetivo, es tratar de ver si una combinación de antibióticos para neumonía severa es mejor que un solo antibiótico. Para esto tenemos que clarificar qué es el momento en el que vamos a estar interesados. Cuando el paciente llega al hospital y lo vamos a admitir a la unidad de cuidado intensivo, vamos a considerar, si el paciente tiene una neumonía severa, que este paciente requiere un antibiótico rápido. Pero la decisión de qué antibióticos son es lo que nos tomará rápidamente para poder elegir lo mejor que se pueda. Sin embargo, aún haciendo lo mejor que se pueda, va a haber algunos pacientes que después de 3 días van a llegar los cultivos y vamos a encontrar que quizás no cubrimos el patógeno apropiado. Entonces, esta decisión es el grupo de pacientes en el que nosotros vamos a tomar una decisión empírica de cuál es el mejor cubrimiento. ¿Por qué nos interesa este grupo de pacientes? Cuando comparamos los pacientes que vienen con neumonía y los pacientes son manejados en su casa o de la oficina se van nuevamente a su casa, estos pacientes tienen una mortalidad del 1%. Sin embargo, cuando los pacientes son admitidos al hospital, la mortalidad es cercana al 10% y cuando se admiten a la unidad de cuidado intensivo es alrededor del 30%. Es decir, este es el grupo que más alta probabilidad tiene de morirse, por lo cual tenemos menos chance de cometer un error. Ahora, cuando el paciente desarrolla falla multiorgánica, el paciente requiere ventilación mecánica o vasopresores, la mortalidad aumenta hasta el 50% o aún más. Este es un estudio muy interesante que les invito a revisar, que es una revisión, quizá lo más reciente que hay en neumonías, en los pacientes severos, escrita por el Dr. Grant Wonderick y Jordi Reyo. Ellos tratan de enfocarse de que siempre estamos enfocados solamente en los antibióticos y en el huésped, pero que hay estos factores bacterianos, como Jordi habló, que es la carga viral y las defensas del huésped, que juegan un papel importante a la hora de mejorar o no los resultados de los pacientes, ya sea que logren sobrevivir ese evento. Para factores y por motivos pues, de simplicidad, yo me enfocaré simplemente en los antibióticos. Cuando empezamos una terapia antibiótica hay una cantidad de factores que tenemos en cuenta. Terapia antimicrobiana, iniciación, la ruta, los efectos inmunomodulatorios, pero sinceramente lo más importante es, estamos escogiendo qué tipo de antibióticos. Los que las guías nos recomiendan que debemos utilizar, los que son adecuados después de que el cultivo salió mostrando un neumococo y el neumococo era sensible a la penicilina y yo utilicé penicilina, o es óptima en el que es el más exitoso que logró salvar la vida del paciente. Que no hay nada más importante, es que vamos a diferenciar el grupo de los empíricos con los específicos y al final del día es muy difícil llegar a un familiar y decirle, mire, utilizamos la dosis perfecta, la vía perfecta. Vimos todos los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos, pero el paciente se murió. O
sea que si no mejoramos los desenlaces, esto que vamos a hablar puede tener mucho interés científico, pero en realidad no va a mejorar. Estos son los patógenos más frecuentes que no han cambiado mucho, excepto el H1N1 en los virus y el Staphylococcus aureus adquirido en la comunidad meticilino resistente. Nos vamos a enfocar en este grupo de patógenos. Así que para la selección empírica de antibióticos generalmente se trata de cubrir 1. Neumococo, 2. Atípicos, principalmente Legionella, 3. Los gram negativos y 4. En ocasiones el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Sin embargo, en el 40-60% de los casos, incluso en los mejores estudios con PCR, con serologías, no se logra identificar el patógeno. Entonces acá viene el dilema, ¿no? ¿Qué nos favorece utilizar una terapia combinada? Que vamos a utilizar un espectro mucho más amplio que pueda cubrir todos estos patógenos, que podemos utilizar 2 antibióticos que sinergicen y maten mejor el bicho, o que haya una disminución de la resistencia antimicrobiana posteriormente. ¿Qué viene en contra? Que mientras más antibióticos utilicemos, podemos aumentar el costo, podemos aumentar la toxicidad con ciertos antibióticos como los aminoglicósidos, etcétera. La generación de resistencia, dependiendo de la dosis que utilicemos, las superinfecciones, infecciones que se muevan o que al paciente le vaya mal. Entonces, cuando vemos este patrón, hay 2 grupos principalmente siguiendo las guías que recomiendan que si el paciente va al piso, podemos utilizar una fluoroquinolona respiratoria sola, o si el paciente requiere una cefalosporina o un betalactámico más un macrólido. Pero para nuestro interés nos vamos a enfocar en la parte de abajo, la unidad de cuidado intensivo. Las guías recomiendan que el paciente debe ser evaluado acorde con los riesgos de pseudomonas. Si la pseudomonas está presente, se debe utilizar una terapia contra pseudomonas más un atípico que cubra bien Legionella, y si no está presente, principalmente el neumococo y los gram negativos, debemos utilizar también una terapia con un betalactámico más un macrólido o un betalactámico más una fluoroquinolona. Es decir, la terapia en la unidad de cuidado intensivo se recomienda siempre ser una terapia combinada. En las próximas diapositivas trataré de convencerlos de que esto es cierto y de que esto es la razón por la cual debemos utilizar una terapia combinada para nuestros pacientes. ¿Cómo empezó todo? Este estudio es un estudio retrospectivo de casi 13,000 pacientes mayores de 65 años de la base de datos de Medicare. En ese entonces las guías recomendaban que un solo antibiótico, como una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaximia o ceftriaxona, era el standard of care para estos pacientes. Lo compararon con una serie de otros antibióticos y de combinaciones, y encontraron que aquellos pacientes que están en la caja, que recibieron una cefalosporina de tercera generación más un macrólido, o de segunda generación más un macrólido, o una fluoroquinolona sola, tenían una mortalidad menor que aquellos pacientes que recibieron el standard of care en ese entonces, que era la ceftriaxona. Por algún motivo desconocido, los betalactámicos y inhibidores de betalactamasa, que es la curva que está en la parte superior, no tenés un láser, estos tuvieron una mayor mortalidad. ¿Por qué se explica esto? No se sabe claramente, pero se cree que es el efecto de techo, que cuando evalúas muchas cosas, algunas te pueden salir estadísticamente significativo porque no hacen sentido. Aún así, las guías siguen recomendando la utilización de un betalactámico más inhibidor de betalactamasas como la ampicilina sulbactam. Pero lo importante es que hay un hecho que recomienda que esto no va bien, y hay un segundo estudio de Maccabi que muestra que tampoco va bien quizá la betalactamasa más betalactamasa con inhibidores. Este es el único estudio aleatorizado que pude encontrar que no fuera con un antibiótico que está nuevo en el mercado, que quizá le voy a mostrar al final si tenemos tiempo. Este es el único estudio que trató de identificar pacientes con neumonía severa y aleatorizarlos a una terapia única con levofloxacina o una terapia combinada con cefotaxime más ofloxacina. Y la utilización de ofloxacina, que es una fluoroquinolona que se utiliza para infecciones urinarias, tenía el objetivo principal de cubrir los atípicos. Es decir, este no era el patógeno que estábamos buscando para el antimicrobiano para los bichos respiratorios, sino únicamente para los atípicos y la cefotaxime. El estudio mostró que era igual éxito clínico, igual respuesta microbiológica, y para neumococo los efectos adversos eran iguales y la mortalidad era igual. ¿Cuál fue el problema grande?
principalmente excluyeron gran parte de pacientes que requerían ventilación mecánica y estaban en shock séptico. En conclusión, estos pacientes eran medio enfermos, pero no tan enfermos como los que nosotros realmente vemos. Y por eso es que quizá el éxito clínico sea así, y las guías prácticamente no le hicieron tanto énfasis en este estudio, pero sí recomiendan que no debe utilizarse monoterapia. Ahora me enfocaré en los patógenos más frecuentes, y como les mencioné anteriormente son 3 y hay uno que está ahí jugando un papel importante. Primero es el neumococo, y vamos a hablar del neumococo bacterémico. Yo al principio tomo un cultivo de sangre, el paciente viene con síntomas respiratorios, y ese hecho de que si el paciente tiene fiebre con escalofríos de 3 días de duración, eso es neumococo hasta que se compruebe lo contrario, pues hay muchos estudios que han comprobado que eso no es cierto. Una fiebre con escalofríos, con expectoración purulenta, más unos rayos X, puede ser cualquier bicho. Por esa razón es que le tomamos un cultivo de sangre o algún otro método, pero principalmente para el cultivo de sangre nos enfocaremos en la parte de arriba, que son los betalactámicos más los macrólidos y el betalactámico más las fluoroquinolonas. El estudio que originó que esto en realidad requería 2 antibióticos fue este estudio. El estudio de Grandwater, el que estudió pacientes con neumonía bacterémica y comparó aquellos que tenían por cultivo e identificación susceptibles, unos neumococos susceptibles a la fluoroquinolona y a cefalosporinas de tercera generación, contra aquellos que tenían neumococos que eran susceptibles y recibieron cefalosporinas de tercera generación y macrólidos, o una cefalosporina de tercera generación y una fluoroquinolona. Lo que mostró es que la mortalidad en aquellos pacientes que recibieron 2 drogas fue menor, una diferencia del 10%, sí, muy importante, y fue estadísticamente significativo. Esto al principio nadie lo creía, todos pensaban, bueno, esto no va a llegar a ningún lado, pues en realidad 2 medicinas, ¿por qué van a matar mejor? ¿Por qué un cuchillo y una bala va a matar mejor que una bala sola bien dada, ¿no? Sobre todo si todos eran susceptibles. Posteriormente vino este estudio de Badur que mostró que en los pacientes que eran severamente enfermos, la terapia combinada iba mucho mejor que la terapia con monoterapia. Y por esa razón las guías en el 2005 vinieron y recomendaron que los pacientes, muchísimas gracias, que los pacientes debían recibir 2 drogas y le pusieron un nivel de evidencia 1, que significa que hay suficiente soporte para que si tenemos pacientes con una bacteremia por Streptococcus pneumoniae debemos utilizar 2 medicinas, y las 2 medicinas son un betalactámico más un macrólido. Y posteriormente les mostraré más datos de eso. Pero esta es la conclusión de esta parte. 2 medicinas para neumonía bacterémica. Es decir, como no sabemos, si utilizamos un betalactámico más un macrólido de entrada, tenemos mucha probabilidad de que si el neumococo, que es el patógeno más frecuente, salga, nosotros lo vamos a ver cubierto. Ahora enfoquémonos en esta parte. En el cubrimiento de los atípicos, ya sea utilizando un macrólido o una fluoroquinolona. Si nos enfocamos acá y vemos el metaanálisis publicado en 2 diferentes revistas, en el 2005, encontramos que para el micoplasma y para la clamidia, el hecho de haber utilizado un doble cubrimiento para atípicos, no había ninguna diferencia de éxito clínico. Sin embargo, cuando se miró específicamente los pacientes que tenían una neumonía no severa, que son los estudios aleatorizados que se pueden conseguir, podemos encontrar que aquellos pacientes que recibieron tratamiento contra atípicos estaba favorecido contra los que recibieron monoterapia. Por lo tanto, mi recomendación es, si esto es en base de una evidencia no severa, y el paciente viene con una legionela, claramente, y nosotros no lo cubrimos, y resulta teniendo una legionela con una neumonía severa, pues pienso yo que hay mucha más evidencia que sugiere que la terapia combinada, cubriendo atípicos, ya sea con fluoroquinolona o con un macrólido, es la manera de darse. Por lo tanto, después salió este estudio prospectivo, que fue retrospectivamente mirado en la base de datos, donde mostraba que aquellos pacientes en negro que recibieron terapia para atípicos tenían una mortalidad menor, y aquellos pacientes también tenían una mortalidad menor asociada a la neumonía. Es decir,
A mi modo de ver, esto no solamente disminuyó la mortalidad, sino que también aquellos pacientes que recibieron terapia para atípicos alcanzaron una estabilidad clínica más rápido que los pacientes que no recibieron terapia para atípicos. En conclusión, estos pacientes se podían ir más rápido para la casa porque se mejoraban más rápido y obviamente se morían menos. Por lo tanto, las guías recomiendan que es importante utilizar el doble cubrimiento para los atípicos, aún en pacientes con neumonía severa, y que específicamente este cubrimiento debe ser con una fluoroquinolona o con un macrólido. La doxiciclina, por ejemplo, que también cubre los atípicos, generalmente está relegada a una segunda línea porque la evidencia clínica es mucho menor y fue probada en pacientes que tenían una neumonía no tan severa. Pero para aquellos pacientes que tienen una prolongación del intervalo QT, es importante, y nosotros lo hacemos, utilizar la doxiciclina por el riesgo de prolongación del QT y de torsade de Pont con macrólidos o con fluoroquinolonas. Ahora miremos la pseudomonas aeruginosa que causa neumonía. Entonces, como mencionamos anteriormente, siempre que nos llega un paciente a la unidad de cuidado intensivo, yo tengo que pensar, ¿tiene este paciente riesgo de tener pseudomonas o no? Si tiene riesgo, entonces nosotros nos olvidamos de esta parte acá y nos vamos a enfocar específicamente en el riesgo de pseudomonas. ¿Quiénes tienen riesgo para pseudomonas? Según las guías, el riesgo para pseudomonas son aquellos pacientes que tienen una enfermedad estructural del pulmón. ¿Qué significa esto? Bronquiectasias, un EPOC severo, que están requiriendo esteroides o que han requerido antibiótico terapia frecuente, que tengan una probabilidad mucho más grande de tener una pseudomonas multiresistente, principalmente bronquiectasias. La terapia recomendada es en la combinación de un betalactámico antipseudomona más una fluoroquinolona, ya sea ciprofloxacina o levofloxacina. Recuerden que la moxifloxacina no cubre pseudomonas. Ciprofloxacina a la dosis de 400 miligramos 3 veces al día, no 2 veces al día como lo utilizamos para las infecciones urinarias, y la levofloxacina a 750 miligramos una vez al día, es decir, dosis altas antipseudomónicas. Si por algún motivo queremos utilizar un aminoglicósido y liberamos la fluoroquinolona para el cubrimiento de legionela, la terapia requeriría 3 antibióticos. Lo mismo el antipseudomonas más betalactámico con aminoglicósido, y el macrólido sería para cubrir la legionela por si de pronto está ahí también presente hasta encontrar los resultados. En conclusión, terapia combinada está recomendada para pacientes con neumonía por pseudomonas, cubriendo no solamente las pseudomonas con 2 patógenos, sino también con algo que cubra la legionela. En las próximas diapositivas trataré de convencerlos que esto es cierto. En los 70s, varios estudios probando aminoglicósidos como monoterapia mostraron que la mortalidad era mayor, principalmente por un solo estudio en pacientes con pseudomonas con bacteremia. El problema de ese tipo de estudios era que muchos de aquellos pacientes estaban neutropénicos. Entonces no se sabía perfectamente si era la bacteremia, era la neumonía o era la neutropenia que contribuía a todo este tipo de cosas. Uno de los mejores ejemplos es quizás es el de Garnacho Montero, donde los pacientes que recibieron monoterapia en rojo versus la terapia combinada en azul, aquellos pacientes recibieron más probablemente una terapia inicial adecuada. Y la mortalidad en aquellos pacientes que recibieron una terapia inapropiada, es decir, que yo me equivoqué y no cubrí apropiadamente las pseudomonas, tenían una mayor mortalidad. En general, la mortalidad no fue diferente en todo el estudio. ¿Qué significa esto? ¿Son 2 antibióticos mejores para matar una pseudomona? ¿O es que estos 2 antibióticos se están sinergizando y pueden ejercer este efecto mucho mejor? En realidad es esta primera parte, terapia adecuada inicial. Es decir, que si yo estoy utilizando un cefepime más un aminoglicósido y un macrólido para cubrir los atípicos, y resulta que ese cefepime es resistente en las pseudomonas que me crece al tercer día, y yo solamente utilicé un antibiótico como el cefepime, ese paciente tuvo no cubrimiento por 3 días. Por lo tanto, el segundo antibiótico no es que esté adicionando nada de sinergismo ni mata mejor, es simplemente que si el uno no me alcanza a cubrir, el segundo por lo menos cubrió apropiadamente, acorde con la susceptibilidad,
en esos días que estaba desprotegido. En conclusión, se recomienda que para aquellos pacientes que recibieron terapia combinada, las dos medicinas son mucho mejor. Ahora hablemos un poco del estafilococo aureus meticilino resistente. Si revisaron las últimas guías de la Sociedad de Infectología, ven que aquellos pacientes que vienen con neumonía por estafilococo aureus meticilino resistente, la recomendación es que todos los pacientes deben recibir o vancomicina o linezolid si van, 1, a la unidad de cuidado intensivo, 2, si tienen una enfermedad representada por cavidad en los rayos X de tórax, o 3, si tienen factores de riesgo como infecciones de piel purulentas y de tejidos blandos. Sinceramente nosotros escribimos una carta al editor porque pensamos que esto es un error. Empezar a darle a todo mundo vancomicina con una neumonía adquirida en la comunidad si el paciente tiene una neumonía común y silvestre. Si el paciente tiene claramente una enfermedad cavitaria con factores de riesgos, como que estuvo encarcelado y que tiene una infección previa en tejidos blandos, nosotros lo hacemos empíricamente, adicionalmente del betalactámico más el macrólido, por ejemplo, le adicionamos vancomicina o linezolid, dependiendo del grado de severidad. Pero que a todos los pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo hay que hacer esto, me parece que es un sobreuso de antibiótico que no está fundamentado. Ahora, para un estudio muy grande que va a empezar en Estados Unidos de 40 centros de neumonía severa utilizando corticosteroides, esto se creó una gran controversia. Entonces revisamos la literatura por el cual había salido esta recomendación y encontramos que venían de 5 manuscritos, 2 de pediatría que no eran nada relevantes y 6 manuscritos que venían de una serie de casos reportados al CDC en el 2000, 2004, 2006 y ahí pararon. Es decir, teníamos más susto con el H1N1 que estos pacientes se iban a sobreinfectar, como pasó inicialmente con algunos de los casos iniciales, que se iban a infectar con un meticilino resistente adquirido en la comunidad, pero en realidad esa epidemia no pasó, por algún motivo que no conozco bien, pero que yo creo que es demasiado lejos venir a recomendarlo. Las guías europeas de neumonía que fueron publicadas el mes anterior no recomiendan el uso rutinario de vancomicina o linezolid para pacientes que tienen un estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Entonces, mi recomendación para ustedes: si el paciente viene con una neumonía severa, es joven, no tiene un factor de riesgo predominante y tiene un historial de haber tenido una infección purulenta previa en tejidos blandos y tiene una enfermedad muy severa, múltiple, que progresa muy rápido y que tiene cavitaciones, ese paciente yo le pondría claramente un cubrimiento para estafilococo aureus meticilino resistente hasta tener los resultados de los cultivos, y trataría lo máximo posible de hacer un método invasivo que me permitiera tener una coloración de Gram para ver si tiene cocos Gram positivos en racimo o no. De resto, no para todo el mundo. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? Yo creo que con esta parte ya les revisé los patógenos más frecuentes. Ahora, ¿cómo lidiamos en general con el paciente con neumonía adquirida en la comunidad severo? ¿Qué hacemos? Utilizamos un score de severidad que nos diga que la neumonía se salió de los pulmones, y yo espero que a partir de hoy ustedes vean la neumonía severa en sus unidades de cuidado intensivo desde la perspectiva que es más una neumonía que se salió del pulmón, no que está localizada aquí en el pulmón. ¿Por qué se los digo? Porque si revisan, supongamos, un índice de severidad como el CURT 65, C, confusión, cambios del estado de conciencia, se salió de los pulmones. Urea, está alterado el BUN, afectó los riñones. Frecuencia respiratoria, bueno, tiene en los pulmones. B, de presión arterial, tiene ya un shock séptico que requiere un índice, que le demos líquidos y que posiblemente requiera vasopresores. Es decir, que nosotros deberíamos de aproximar a estos pacientes más como una sepsis severa, con una falla de un órgano en una manera mucho más agresiva, como manejamos los pacientes con sepsis, y no tan inclinados a es una neumonía severa que está en la unidad de cuidado intensivo, antibiótico matará al neumococo. Esa no es la manera como pienso yo, porque es un problema mucho más complejo. Un shock séptico necesita vasopresores, o
como en la radiografía, este es un paciente con una neumonía, infiltrados bilaterales. ¿Cuál es la causa más frecuente de ARDS? Neumonías. Y eso dirán las nuevas guías también de de ARDS que acaban de ser enviadas a publicación por la Sociedad de Medicina Intensiva Europea y varias otras sociedades como la ATS que sugieren que hay que encontrar el foco. ¿Cuál es el foco? La neumonía. ¿Cuál es el evento mayor que causó todos estos otros daños? Entonces, esto es nuestra evidencia de aquellos pacientes que tenían neumonía y tenían una sepsis severa, es decir, neumonía que tenía una falla de órganos, ya fuera que requirieron ventilación mecánica, que desarrollaron falla renal o que requirieron vasopresores. Si estos pacientes entraban y se les daba una terapia combinada con un macrólido o no se les daba con un macrólido, la mortalidad ajustada para el índice de severidad y todas las variables que no eran bien balanceadas desde el principio mostró que los macrólidos eran protectores. Si los pacientes tenían un cultivo negativo y sepsis severa debido a neumonía, los macrólidos eran protectores. Si los cultivos eran positivos, los macrólidos eran protectores, y si eran macrólidos resistentes, es decir, miramos patógeno por patógeno, y si el macrólido era resistente, los pacientes se protegían, aún así fueran resistentes al macrólido, como el E. coli, las pseudomonas, Klebsiella, no tienen nada que ver para el macrólido, los pacientes que recibieron macrólidos está ahí. ¿Por qué? Parece ser que es un efecto inmunomodulatorio, es decir, que el macrólido no es el que está matando la Klebsiella, sino que le está ayudando al huésped a defenderse, y por esa razón, cuando el betalactámico se da, puede ejercer esto. Ahora, ¿es el macrólido o es la fluoroquinolona en la terapia combinada? Nuestro grupo mostró que quizá no es la fluoroquinolona, que aquellos pacientes que tenían neumonía severa y se les dio una fluoroquinolona más un betalactámico tenían una mortalidad mucho mayor y la sobrevida era menor que si los pacientes recibieron unas guías acorde que generalmente eran con el macrólido. Ahora, nosotros no somos los únicos. Hay muchos otros equipos, como el estudio de Jordi Reyo y Alejandro Rodríguez, que mostró que en los pacientes en la UCI la terapia combinada era mejor para pacientes que tenían shock séptico. Si el paciente tenía sepsis severa y shock séptico y requirió ventilación mecánica, con la combinación con macrólidos la sobrevida era mayor. Es decir, los macrólidos parecen ejercer un efecto protector para aquellos pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo con una neumonía severa, ya sea que desarrollen sepsis severa, shock séptico o requieran ventilación mecánica. ¿Qué tan rápido? Lo más rápido posible. Este estudio encontró que en menos de 4 horas era una protección para la mortalidad que pasaba en el hospital en los 30 días o en la estancia hospitalaria. Pero este estudio de shock séptico muestra que cada hora que pasa perdemos tiempo, y por esa razón es que ayer nos mostró el doctor Parrillo Deringer, que las guías recomendarán utilizar el antibiótico ojalá en la primera hora y no demorar el antibiótico más que eso. Por eso nosotros pusimos antibióticos en las unidades de cuidado intensivo, para que una vez llegue el paciente con neumonía severa, inmediatamente se le administre, en la sala de emergencias también, y que no hayan que pedirlo a la farmacia porque se demoran más de 1 hora, generalmente en cualquier parte del mundo. Entonces, empezar lo más rápido posible, incluso en las guías anteriores, pero en las guías actuales también. Entonces, ¿qué recomendamos? Pensamos que debemos utilizar una aproximación mucho más amplia, pensar que hay que hacer una estratificación de pseudomonas y no pseudomonas y considerar a otros patógenos. Y tercero, que tratar de hacer un tratamiento mucho más allá de la neumonía y hacer el tratamiento para ARDS, hacer el tratamiento como si fuera una sepsis severa. Con esto, espero haberlos convencido que un combo que vale lo mismo es mucho mejor que una sola hamburguesita chiquita que vale lo mismo. Entonces, la terapia combinada es recomendada para pacientes con neumonía severa en la unidad de cuidado intensivo, que los betalactámicos más macrólido es la recomendación ideal para los pacientes con bacteremia neumocóxica, y que la terapia combinada debe utilizarse para cubrir los patógenos y en ciertos pacientes específicos para considerarse el tratamiento para estafilococo aureus meticilino resistente. Muchas gracias por su atención y esperamos tenerlos en San Antonio. Muchas gracias.